Ya, chiquillos, chiquillas, ahora sí. Ya habíamos quedado la clase pasada pendientes con una de las partes del movimiento de un conductor en un campo magnético, ¿cierto? Habíamos dicho que si teníamos, recuerden que estábamos hablando de la ley de Lenz, y que habíamos dicho que si teníamos un conductor de estos bien perfectos, bonitos, ¿cierto? Que no tienen resistencia, pero que estaban metidos dentro de un campo magnético. El campo magnético es por todos lados, ¿eh? Y entonces teníamos un conductor aquí que lo movíamos con una cierta velocidad. Con una cierta velocidad b. ¿Qué era lo que pasaba con ese conductor? Sí, o sea, empezaba a moverse porque estaba, porque yo le doy una velocidad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasaba con el sistema aquí? ¿Qué es lo que sucedía con las corrientes, con todo eso que... ¿Ya? ¿Y en qué sentido se induce una corriente? ¿Y cómo sería contrario al movimiento? Ya, me parece más... Ok, pero estamos viendo lo de la corriente, que por ahí alguien de ustedes dos dijo, ¿para dónde? Contrario al campo. O sea, que genere una corriente que genere un campo que se opone al campo que existe, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿para dónde debería ser la corriente que se opone al campo ese que tenemos ahí? ¿Ah? ¿En qué parte hacia abajo? Porque este es un cuadrado, así que si va para abajo en un lado, tiene que ir para arriba en el otro. ¿En la barra hacia abajo? A ver, veamos. Si tenemos la corriente ahí hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar con el campo magnético? Adentro del cuadrado. Quiero verlo a todos con la mano derecha, no quiero ver a ninguno con la mano izquierda. Sí, no está bien, pero finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con esta corriente aquí? Que el campo va a ser hacia afuera acá y hacia adentro acá. O sea, si voy así, ¿cierto? Los dedos van a estar saliendo por ese lado de la barra y por este otro lado van a estar entrando. Así que, ¿tiene sentido con que sea esa la corriente? ¿Por qué no? Vamos, con convencimiento. Si me dijeron que no, es porque algo les suena mal. ¿Por qué no debería ser así? Es la corriente inducida, entonces Claro, sería al revés. ya. ¿Y por qué tendría que ser al revés la corriente inducida? ¿Por qué razón física tendría que ser la corriente inducida al revés? ¿Qué es lo que les dice la intuición? Si yo tengo un campo magnético que está aquí y yo tengo ahora que induzco una corriente que genera un campo magnético en la misma dirección del campo magnético que tenía yo. ¿Qué es lo que les dice ahí? ¿Qué es lo que pasaría si es que yo sigo? Acuérdense que habíamos hablado de la FEM inducida, ¿cierto? Que en este caso era... Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Dame un segundo. Habíamos hablado que la FEM inducida era menos el cambio del flujo magnético partido por dt, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una corriente que va hacia abajo, ¿cómo va a ser el cambio de flujo en el tiempo si es que yo induzco una corriente hacia abajo? Acuérdense que el flujo magnético es igual al campo por el área, a la integral, si quieren, por esto de aquí, para que vayamos viendo cómo va cambiando el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería pasar si yo pongo la corriente ahí hacia abajo? Perdón, el flujo aumenta, ¿por cierto? Porque yo voy a tener que ahora mi corriente está
generando un campo magnético que está en la misma dirección que mi campo magnético presente ya en el espacio. Entonces eso va a decir que la FEM debería ir aumentando en el tiempo. Y eso querría decir que yo muevo esto un poco más allá, voy a inducir una FEM más grande, porque ahora voy a tener una área más grande, el flujo es más grande, y además de eso mi corriente le está ayudando a que esto sea más grande todavía. Entonces yo podría seguir al infinito y tendría una velocidad de esta barra infinita, ¿cierto? Y ahí, como les decía yo en la clase pasada, resolveríamos muchos problemas de la humanidad que tienen que ver con generación de energía, todo lo que ustedes quieran. Pero esto no pasa así. ¿Por qué? Porque en realidad la corriente inducida, y ahí está la ley de Lenz, que la corriente inducida entonces dice que la ley de Lenz dice que la corriente inducida tiene que ser tal que la inducida, que tiene que ser tal que el campo magnético generado por la corriente tiene que oponerse al cambio en el flujo de campo magnético. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta corriente, y usted me preguntaba, pero si esto va a ser igual que la anterior, y no, pues, porque en este caso el campo magnético por este lado de la barra va a ir hacia afuera, y por este lado de la barra va a ir hacia adentro. Pero como es esta el área que está encerrada, esta de aquí no me importa que haya más campo, porque aquí no estoy encerrando nada. Pero a este lado, el izquierdo, yo sí estoy encerrando el campo, entonces lo que estoy induciendo es un campo magnético que se opone magnético que ya existe en el espacio. Por lo tanto, el flujo magnético, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo de esta corriente? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el flujo magnético en este caso? ¿Cómo va a ser el campo magnético cuando esto se va moviendo hacia afuera? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el área, ¿cierto? Pero el campo magnético va a disminuir porque voy a tener una corriente, o sea, un campo magnético que está en contra del campo magnético que tengo ahí adentro. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Es que le va a poner entonces un límite a la FEM que yo puedo tener. ¿Ya? Y que lo que llega a pasar al final es que dependiendo de cómo se mueve esto, puede llegar a una velocidad terminal. Ya vamos a ver un problema ahí de cómo se mueve esto, cómo son estos problemas. ¿Ya? Entonces les dije que lo que había pasado es que la clase pasada quedamos pendiente con el caso contrario, en que ahora tomemos nuestra barra y la movamos, podemos mover la barra hacia adentro también, ¿cierto? Podríamos mover esta barra hacia adentro con una velocidad hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar ahí con la corriente inducida? ¿Cómo? ¿Va a ir hacia abajo? ¿Y por qué debería ir hacia abajo? Es que usted dice que estamos observando esta área del lado derecho. ¿Y dónde se cierra esta área? No se cierra, pues entonces eso no es un área. Seguimos viendo la del lado izquierdo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? Usted decía, bueno, tiene que ser para abajo. ¿Por qué tendría que ser para abajo? ¿Opuesto? Claro, pero es que aquí pasa aquí pasa lo opuesto a lo que les acabo de decir. Porque aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo muevo esta barra hacia la izquierda, voy a tener que esta área va a ir disminuyendo. Por lo tanto, el flujo magnético va a ir disminuyendo también. Voy a tener menos líneas de campo ahí. ¿Qué es lo que dice la ley de Lenz? Que la corriente inducida tiene que ir en la dirección en que se oponga al cambio. La corriente inducida tiene que generar un campo magnético que se oponga al cambio del flujo en el campo magnético. Entonces, si yo tengo que esta barra está moviéndose hacia la izquierda, tengo el campo que va hacia adentro, y ¿qué es lo que va a pasar? Que mi FEM inducida va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Ya? ¿Para dónde tendría que ir la corriente inducida para que eso no sea tan rápida la disminución del campo magnético, del flujo?
¿Qué es lo que debería pasar con la corriente? Si ustedes saben la respuesta, sí, es hacia abajo. ¿Por qué? Va a entrar un campo magnético. O sea, yo le voy a estar agregando ahora un campo magnético, porque como ahora voy a ir disminuyendo mi flujo, entonces yo le agrego un campo para que el cambio en el flujo sea más lento. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago aquí es que la corriente inducida debería ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque aquí le voy a dar un campo magnético hacia adentro y aquí le voy a poner un campo magnético hacia afuera, pero lo que pase a la derecha no nos importa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo aquí estoy disminuyendo el área, estoy disminuyendo el flujo, y entonces este campo magnético que estoy teniendo aquí es el que está haciendo que ese cambio sea más lento. ¿Ya? Se opone, este campo magnético inducido aquí se opone al cambio de flujo magnético que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, eso es todo lo que dice la ley de Lenz, que dependiendo de para dónde yo muevo la barra, yo voy a tener que ¿cómo se llama esto? Esa corriente inducida se va a generar hacia un lado o hacia otro, de tal manera que el cambio que estoy produciendo en el flujo magnético sea más lento. Que aumente más lento o que disminuya más lento. ¿Ya? Eso es todo lo de la ley de Lenz. ¿Ya? Y con eso que acabo de decir, ya está toda la materia del certamen 3. ¿Ya? Aquí se acaba la materia del certamen 3. Así que vamos a hacer algunos ejercicios para poder ver cómo se aplica esto. ¿Ya? Creo que este ya lo hemos hecho. Sí. 21. Ya. Entonces, consideremos, ¿hay preguntas sobre esto, chiquillos, online, acá, presencial? ¿No? Ya. Entonces aquí podemos ocupar este dibujito aquí. Ya, lo voy a jugar mejor. Ya. Entonces, pensemos en que tenemos un alambre. Vamos a tener un alambre aquí. Ya, este es un alambre por el que está circulando una corriente I. Una corriente I. ¿Ya? Y en esta misma posición del alambre vamos a considerar un eje para allá, X. Y vamos a decir que el campo, o sea que en este caso el sistema de referencia va a ser así, X, Z, por lo tanto el I va hacia adentro, ¿ya? Y entonces tenemos aquí, primero, ¿qué es lo que debería pasar con este alambre que va conduciendo una corriente? ¿Qué es lo que debería pasar en el espacio que lo rodea? Es que ya saben, pues un cable con una corriente, ¿qué es lo que debería pasar con el espacio que hay alrededor? Se crea un campo magnético. ¿Y cómo va a ser ese campo magnético? Como un círculo, claro, sí. Va a tener una simetría cilíndrica. Y en este caso, si nos ponemos a dibujar el campo magnético aquí, debería ser en esta dirección, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con la intensidad del campo magnético hacia la derecha? ¿Es homogénea? ¿Va a disminuir? ¿De qué forma? Como 1 partido por R, ¿cierto? Y aquí va a ir, entonces, supongamos que bueno, vamos a tener esto aquí, después vamos a tener una cosa por acá, ¿ya? Y así vamos a ir disminuyendo el campo hacia allá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una espira que va a tener lado B, que va a tener este lado va a ser B,
¿ya? Esta espira se va a ir moviendo con una velocidad v, ¿ya? La espira es la que se mueve. Vamos a ponerle aquí mejor. Con una velocidad v, y esto de aquí parte a una cierta distancia r, vamos a considerar aquí r, y esto tiene un largo a. ¿Ya? Entonces esto va con una cierta velocidad y nos dicen ¿cuánto debería valer la FEM inducida en este sistema? ¿Cuánto vale la FEM inducida? Y en función del tiempo. Suponga entonces, suponiendo que en t igual a 0, r es igual a h. ¿Ya? O sea que en este caso la posición, como este es un alambre, entonces vamos a tener que va a haber un radio, ¿cierto? Y entonces que r vale h en el tiempo t0. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para calcular la FEM? Supongamos que este es un problema de certamen. Les dicen así, calcule la FEM. ¿Qué es lo que deberían hacer? Sí, buenos días. ¿Será? Cuéntenme, ¿qué es lo que deberíamos hacer para ver las FEM? Para calcular las FEM. ¿Verdad? ¿Nadie? ¿Qué es lo que es la FEM? ¿Cómo se define la FEM? Ya, ok. La FEM entonces se va a definir como menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que nos falta para obtener la FEM? Cuénteme. No, lo que pasa aquí, le cuento, ya que no estaba aquí cuando conté el problema. Esta es una espira que se va moviendo a una velocidad constante hacia afuera. Hacia afuera este es un alambre que lleva corriente. Este es un alambre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo la FEM? El campo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar con el campo aquí? ¿Cuánto? Primero, a ver, ya, entonces tengo que, para calcular el flujo, necesito calcular el campo magnético. ¿Y qué otra cosa necesito para calcular el flujo? El área, ¿ya? ¿Y cuánto vale el área en este caso? A por B, pues cierto, porque voy a tener, es un área que es fija, que va a estar dada entonces por A y B, ¿ya? ¿Y el campo magnético cómo es? La corriente por ds. ¿Cuánto vale? ¿Cómo calculo yo el campo de un alambre? Puedo calcularlo con Biot-Savart y de qué otra forma también lo puedo calcular. Con la ley de Ampère. La ley de Ampère en este caso, acuérdense que la ley de Ampère les va a solucionar la vida. Ocupen la ley de Ampère por sobre Biot-Savart, a no ser que les pidan específicamente calcule por Biot-Savart, ¿ya? Aquí nos vamos a aliviar la vida, así que lo vamos a hacer por Ampère. Entonces, ¿cuánto debería valer el campo magnético? La integral entonces de B.ds debería ser igual a un sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale el ds en este caso?
¿Cuánto vale el trazo que vamos a ocupar para encerrar esta corriente? ¿Qué es lo que tiene más sentido? ¿Ah? ¿Qué es lo que les hace más sentido? Acuérdense que este ds es una trayectoria. Si yo tengo un alambre aquí que está corriendo, por el que circula una corriente, yo puedo dibujar una trayectoria cualquiera por aquí que encierre a ese, y esto de aquí es el ds. Yo puedo ocupar cualquier trayectoria que encierre ese alambre. ¿Qué es lo más simple que yo puedo ocupar para encerrar un alambre? Un círculo. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es que SDS va a ser el de un círculo. Y de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar con el producto punto del campo magnético por la trayectoria? Dado que en este caso vamos a elegir un círculo y que el campo magnético es tangente a un círculo, siempre. Entonces nos va a pasar que ese producto punto va a ser siempre el mismo, y como el campo magnético no va a cambiar en esa trayectoria, porque el campo magnético no cambia de valor en esa trayectoria, entonces lo único que nos queda aquí es que esto va a ser B por 2pi por R. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Por lo tanto, campo magnético, perdón, que aquí me acordé que las personas que están online no ven esa parte de ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que el campo magnético entonces va a ser igual a mu sub 0 por la carga, por la corriente encerrada, partido por 2pi por R. Y en este caso, si lo queremos escribir vectorialmente, debería ser mu sub 0 por la corriente encerrada por 2pi. En este caso, por R lo vamos a poner, pero vamos a darle una cierta dirección en J, porque estamos considerando solo este plano, el XZ, entonces vamos a hablar solo de lo que está pasando en ese plano. Y en ese plano, la dirección del campo magnético es hacia los I, ¿ya? En este otro lado de acá, el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la carga encerrada, partido por 2pi por R y por menos J. ¿Ya? Eso va a ser ahí. Ya, entonces ya tenemos el campo magnético, y si se dan cuenta, esto cambia como 1 partido por R. Por lo tanto, es un campo magnético que no es constante en el tiempo. Si yo voy moviendo el área va a ser la misma siempre, pero mi campo magnético no va a ser el mismo siempre. Por eso es que es importante, por eso es que vamos a tener que dejar esto en función de la posición. ¿Ya? Que si se dan cuenta, si yo dejo algo en función de la posición y del tiempo, ¿qué es lo que me aparece? La posición, el tiempo, la velocidad, ¿cierto? Y conocemos la velocidad, ¿ya? Entonces por ahí va la idea del problema. Entonces, queremos calcular la FEM inducida, tenemos que calcular el el flujo magnético. Para calcular el flujo magnético necesitamos el campo magnético y el área ya la conocemos, y el campo magnético va a estar dado por esta relación que hay ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si ustedes se dan cuenta, el área encerrada, a pesar de que es este rectángulo que es constante, ¿cierto? No va a cambiar su forma, lo que sí va cambiando es la posición a donde está. ¿Ya? Entonces el área encerrada, como les dije yo, va a depender de la posición, va a ir dependiendo de la posición, porque eso va a estar relacionado directamente con la cantidad de líneas de campo magnético que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es que voy a borrar por aquí, ya, esto. Entonces, cosas que ya sabemos. Es que la FEM va a ser menos de phi a dt, y que el campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por i
partido por 2pi por r en j. ¿Ya? Y entonces, si yo quiero calcular ahora el flujo magnético, dijimos que esto era igual a la integral de B por dA. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto vale el diferencial de área en este caso? El diferencial de área en este caso va a valer un diferencial, como esto se va moviendo, yo voy a tener que ir haciéndome cargo de este cambio que hay aquí, y el diferencial de área en este caso aquí, esto ya es constante. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que el diferencial de área va a ser igual a un dx por un dz. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, este es el eje x, y esto de aquí para arriba es el eje z. Entonces yo voy a tener que el campo, perdón, el área va a ir desde R hacia R más A en el eje X. Y en el eje Z va a ir desde 0 hasta B. Vamos a poner el sistema de referencia, lo vamos a poner un poco más arriba para ahorrarnos ese problemilla. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar que esto pase por aquí, justo por ahí. ¿Ya? X. Y entonces aquí vamos a tener R y esto va a ser A. Y obviamente esto está encerrado. Porque es una... Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que los límites de X, los límites para X van a ser desde R hacia R más A, y los límites del Z van a ir desde 0 hacia P. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo calculo el flujo magnético entonces nos va a quedar como... y a todo esto, si se dan cuenta, hay un dato importante aquí. ¿Cuál sería la orientación de este vector de A? Porque esto es un vector aquí. ¿Hacia dónde tengo que ponerle el vector aquí? Al lado del de Z. ¿Cuál sería mi vector unitario? J. O sea, lo puedo hacer hacia adentro. Eso lo elijo yo como quiera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que esto de aquí debería estar el de A. Entonces, el de A debería ir apuntando hacia adentro, hacia adentro. ¿Ya? Entonces, como estas dos cosas son paralelas, el B y el de A, entonces lo que nos va a quedar ahí es, por un lado, mu sub 0 por I partido por 2pi por R, la integral esto, la integral doble sería. Sería entonces la integral doble y por el de Z y de X, ¿ya? Entre esto de aquí, solo lo voy a cambiar solo porque lo necesitamos para que se den cuenta que es una integración aquí, ¿ya? Que estamos integrando sobre ese valor, X. ¿Ya? Y entonces, ¿qué más nos queda? Ya, y eso nomás. Y entonces esto va a ir entre el de Z, que va a ir entre 0 y B, y el de X, que va a ir entre R y R más A. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo único que está pasando aquí es que yo estoy dejando en función de R, voy a dejar la integral que haga después con en este caso, ¿ya? Para poder hacerme cargo, como les digo yo, de la posición que va a cambiar. ¿Por qué? Porque el campo magnético es el que cambia de valor cuando se va desplazando esta cosa. Entonces, si ustedes hacen la integral de esto, va a aparecer un logaritmo natural acá. Entonces, esto nos va a quedar como mu sub 0 por I por B, partido por 2pi, por el logaritmo natural de R más A, partido por R. ¿Ya? Entonces, ya tenemos cuánto vale el flujo magnético.
Por lo tanto, ahora lo que nos queda es calcular la FEM, que sería menos de phi de B a dt. Así que lo que tenemos que hacer acá es derivar esa cosa, ¿cierto? Derivar temporalmente eso. ¿Qué es lo que sería ahí entonces? La FEM va a ser menos la derivada en el tiempo de mu sub 0. Es verdad que esto no cambia en el tiempo, así que lo podemos sacar al tiro para afuera. Esto va a ser entonces menos mu sub 0 por i por b partido por 2pi. Se dan cuenta que toda esta constante no cambia en el tiempo, porque mu sub 0 y es constante, el b es el alto del área, así que no cambia, y 2pi también es una constante. Por d a dt del logaritmo natural de r más a partido por r. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cuánto vale a todo esto? La posición está R, que eso no lo conversamos, debería haberlo conversado antes. ¿Cuánto vale la posición esta R? ¿Cuánto vale R? R de t. ¿Por qué lo vemos con la velocidad? Claro, para dejarlo en función de b, pero aquí ¿cómo podría escribir yo la posición esta R en el tiempo? ¿Cuánto vale la posición inicial para t igual 0? H, ya, entonces esto dijimos que valía H. ¿Y cuánto debería valer en un tiempo cualquiera? B por t, ¿cierto? Más B por t, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que la posición esto va a ir moviéndose con una velocidad v hacia el lado, entonces la posición inicial es h, y cualquier posición posterior en el tiempo va a depender de la velocidad, que es constante. Así que nos queda eso como v por t. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar ahora? Es que tenemos que hacer esta derivada, y ahí ustedes la harán como mejor les parezca. Esto lo puedo escribir como d a dt del logaritmo natural de h más bt más a menos el logaritmo natural de h. Ay, verdad que eso no lo ven ellos. Perdonen, chiquillos. Voy a escribir esto de nuevo arriba. Se me olvida que voy a poner mi línea roja aquí para acordarme. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que esto nos va a quedar entonces como la FEM inducida va a ser menos mu sub 0 por i por b partido por 2pi por la derivada temporal de a dt del logaritmo natural de h más bt más a menos el logaritmo natural de h más bt. ¿Sí? De nuevo, tampoco lo ven. Ya, estamos trabajando para ustedes, chiquillos. Ya, menos logaritmo natural de h más bt. Ya, y eso sería todo. Ya, entonces si se dan cuenta aquí, ¿qué es lo que me quedaría? ¿Cómo es la derivada de un logaritmo natural? A mí me gusta esto porque cada vez que yo pregunto cosas así que son de matemáticas, ustedes miran, se ponen a escribir. 1 partido por x, esa es la derivada, ¿cierto? Entonces, la derivada de esto, h más bt por a más a, ¿cuánto debería ser? Esto debería ser entonces 1 partido por h más bt más a por
la derivada del argumento en el tiempo. ¿Y la derivada del argumento en el tiempo qué es lo que sería? ¿Cuánto vale la derivada de ese argumento en el tiempo? ¿Qué es lo único que depende del tiempo en ese caso? O sea, digamos, la velocidad es constante, pero la velocidad por el tiempo, ese es el único término que tiene tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar por b menos, lo voy a escribir aquí abajo, menos el logaritmo, perdón, 1 partido por 1 partido por h más bt por b. ¿Ya? Por lo tanto, nos queda esa cosa de ahí. Y finalmente, entonces, si ustedes hacen esa suma, arreglan eso de ahí, van a llegar a que van a llegar a qué cosa. Aquí esto lo pueden escribir como, va a ser igual a, aquí hay un positivo, por si acaso. Y por A por B, partido por 2pi, por 1 partido por H más BT, por H más BT más A. ¿Ya? Entonces aquí hagamos el análisis. Esta, aquí no es que se me haya olvidado el menos, sino que si ustedes organizan todo eso, les va a quedar con un signo positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos por un lado la... Voy a tratar de agregar un poco más de... Todo por aquí parece. Sí, por ahí. Ya. Entonces, primer punto. La FEM nos da mayor que 0. ¿Cierto? La FEM es mayor que 0. ¿Sí? Por otro lado, ¿hacia dónde apunta el área, el DS? Perdón, el DA. ¿Hacia dónde apunta? Hacia J, hacia adentro. Hacia adentro. Por lo tanto, ¿en qué sentido debería ir la corriente que se induce en ese sistema? Pero de nuevo, ¿hacia abajo de qué lado? El cuadrado tiene 4 lados, así que, y 2 de ellos son verticales. ¿En sentido horario? Ya. ¿Respuesta definitiva? Ya, ¿no quiere ocupar comodín? Ya, su compañero dice que es en sentido horario. No, antihorario, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo con él? Si los llamara, ¿ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿O no? ¿Quién quiere ser millonario? Ya, ya. Si los llama a su compañero, ¿le dirían que sí, que esa es la respuesta? Hay plata de por medio. No, pues sí, ya dijo respuesta definitiva, ya sonó. Así que ya está. Es horario. Ya, ahora cambió su respuesta. Ya, su compañero dice que es en sentido horario. ¿El resto está de acuerdo con eso o está en desacuerdo? Y esto va para la gente que está online también. Si me dicen que están de acuerdo o en desacuerdo, perdonen que se me olvida que esto tiene chat. Ustedes tienen que hablarme, chiquillos, porque yo no ando pendiente. Chuta, me acabo de dar cuenta de una pregunta que hizo Aldo. Eh, es que me pregunta Aldo, ¿de dónde salió la última fórmula? Y no sé cuál sería la última. ¿Cuál sería la última? Ya, es la de la izquierda, esta de aquí. Esta de aquí, la que estoy marcando en rojo, sale solamente de hacer la resta esta que hay aquí, que es esta resta de aquí, esta resta de aquí, con esta resta de aquí. O sea, con ese término de ahí. ¿Ya? Es que me la salté nomás. Pero es hacer la resta y buscar mínimo común divisor y toda la cosa. ¿Ya?
Ya, súper. Entonces, su compañero se arrepintió y dijo que era en sentido horario. ¿Están todos de acuerdo con que es sentido horario? Ahora se arrepintió de nuevo. Chuta, ya. No, pues el área es lo que está encerrado en rojo. Es toda la espira de la que está encerrada en rojo. Sí, sí, está bien. Yo lo quiero ver así, con la mano, moviendo para arriba, para abajo, diciéndome así, no. Es antihorario. ¿Y usted? Antihorario. Ya, pero aquí tu compañero dice que no está tan seguro. No, pues no está girando, esto está moviéndose así paralelo. ¿Ya? Miren, el sentido de la corriente, y esto es importante, va a estar dado por la regla de la mano derecha, pero si es que siempre que ustedes tengan claro para dónde va el área, el vector de área, es el que va a definir si el sentido de la corriente. ¿Por qué? Ya voy allá para que no me mire con esa cara de no entiendo. Si la FEM les da positivo, quiere decir que entonces la FEM está induciendo, está, digamos, en el sentido de está en el sentido del área, digamos, la corriente que yo voy a inducir va a ir en el sentido del vector de área, siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo que el vector de área va hacia adentro y la FEM me da positiva, entonces esto me dice que la corriente debería ir en ese sentido horario. ¿Ya? ¿Me siguen? La FEM, si nos hubiese salido una FEM negativa, ¿hacia dónde debería haber ido la corriente? Hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque la FEM es negativa, entonces la corriente, a pesar de que el área va para adentro, la corriente debería ir en este sentido porque mi FEM es negativa. ¿Ya? Así que ojo con eso. La FEM entonces inducida va a ir hacia, o sea, perdón, la corriente entonces, vamos a poner aquí, la corriente entonces debería ir en ese sentido. ¿Ya? En este sentido para allá. ¿Estamos? Ya. ¿Hay preguntas por ahí? No, no hay preguntas. Claro, porque habrían aparecido unos menos ahí, pues cuando estábamos multiplicando, cuando estábamos haciendo el producto punto entre el área y el campo magnético, nos habría dado menos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, y aquí va la pregunta de la ley de Lenz. ¿Hacia dónde va el campo inducido en esa espiral? Porque esta es una corriente inducida, ¿cierto? Y si es una corriente inducida, va a generar un campo magnético en la espira, digamos. ¿Hacia dónde debería ir ese campo magnético? Sí, pues ahí vaya, mueva nomás, sí, eso quiero hacer, eso quiero. En los certámenes bien entretenido el certamen 3 porque uno lo vea todo así. Así, todo el rato. ¿Hacia dónde debería ir la corriente que yo estoy induciendo? Ya sabemos que la corriente va en ese sentido. ¿Hacia dónde debería ir el campo magnético entonces que produce esa corriente inducida? Hacia adentro. ¿Y tiene sentido eso con la ley de Lenz? ¿Y por qué no tiene sentido con la ley de Lenz? ¿Ya? ¿Pero qué es lo que pasa con el campo mientras la espira se aleja? El campo magnético generado por el alambre, me refiero yo al alambre el principal, pues acuérdense que este es nuestro alambre que genera el campo magnético, así que ¿cómo es el campo magnético que va para allá? Disminuye. ¿Y qué es lo que dice la ley de Lenz? Que tiene que ir en contra del cambio del flujo. ¿Y va en contra del cambio del flujo? Sí, pues. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido. Cuando ustedes hagan estos problemas son súper conceptuales. ¿Ya? Entonces, por favor, manejen bien lo de la ley de Lenz. Se dan cuenta que tiene sentido el resultado al que llegamos tiene sentido. ¿Por qué? Porque la corriente entonces que tenemos aquí va a inducir un campo magnético hacia adentro. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el cambio del flujo,
porque esto se va alejando, se va yendo a una zona donde hay menos campo magnético, ese flujo ese cambio sea más lento. ¿Ya? Así que tiene sentido, todo tiene sentido. ¿Ya? Claro, es como que trata de que las cosas sean más lentas, ya que no sean, que la ley de Lenz como que, claro, que trata de que los cambios no sean abruptos. Ya. Y el último problema que tenemos para hoy es este de aquí. Y este de aquí, no pero problemas similares, ustedes que ya han visto en los certámenes de este ramo, aparecen siempre. Así que por favor hagan harto de estos problemas, porque yo todavía no hemos hecho el certamen, pero yo creo que es típico que va a aparecer algo así. Pero o sea, yo lo que quiero que ustedes vean es que esta parte de la materia es muy conceptual. Entonces, si ustedes manejan los conceptos, es mucho más fácil que puedan resolver los problemas rápidamente. Tenemos un sistema de referencia. Este es X y Z. Tenemos que la aceleración de gravedad va hacia abajo. Y tenemos un campo magnético que va hacia adentro de esta hoja. Y tenemos entonces un alambre de estos bien bonitos que nos gustan a nosotros. Y tenemos acá una barra. ¿Ya? Que tiene una cierta masa M y una resistencia R. ¿Ya? Esta es masa y resistencia. ¿Ya? Entonces, nos dice una varilla conductora de resistencia R, se puede desplazar por una horquilla de resistencia despreciable, que está fija en el espacio como se muestra en la figura. El plano de la horquilla es vertical y lo atraviesa un campo magnético perpendicular uniforme y constante B, ya que es este campo que acabo de dibujar aquí. Entonces este es el campo magnético B. ¿Ya? Entonces, hay contacto eléctrico entre la varilla y la horquilla, de modo que constituyen un circuito eléctrico cerrado. Si la varilla tiene una masa m, calcule la velocidad con la que cae en el campo gravitatorio si parte desde el reposo. Desprecie los efectos del roce y los efectos del roce. Entonces, ¿cuánto vale ¿cómo podemos describir esta cosa? A ver si lo hacemos en 15 minutos. Tenemos este problema y nos dicen eso de ahí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para tratar de entender cómo va a cambiar cómo va a caer esta varilla? Veamos primero conceptualmente. Si no alcanzamos a hacerlo, lo podemos terminar después de la próxima clase. Pero quiero que lo discutamos conceptualmente. Ya, entonces su compañero dice calcular la FEM inducida primero. ¿Y qué es lo que podemos hacer calculando la FEM inducida? ¿Para qué nos sirve? Ya, espérame. Primero entonces, y eso implica que podemos obtener la corriente. ¿Y para qué queremos obtener la corriente? Para sacar la fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza del campo, la fuerza de ¿cuánto cae? ¿Cómo? Ah, ya, la fuerza magnética, pero ¿cuál fuerza? ¿Por qué va a aparecer aquí? Está bien lo que dice, pero quiero hacer, ¿qué fuerza es la que vamos a meter ahí? O sea, claro, va a aparecer la fuerza peso porque tiene una masa, pero ¿qué es lo que debería suceder aquí? Cuando yo estoy calculando la FEM, entonces voy a poder calcular una corriente.
una corriente que está circulando por el circuito, no sé si para la izquierda o para la derecha, pero va a circular una corriente. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa corriente que está circulando ahí? La fuerza magnética, pues, ¿cierto? Fuerza magnética que me acaba de decir. Pero ¿qué es lo que es esa fuerza magnética? ¿Por qué se produce? ¿Al movimiento de caída? Claro, porque va a generarse entonces una fuerza que va a estar dada por, acuérdense que si tengo una corriente, esto es muy interesante porque esto se está moviendo en un campo magnético, va a inducir una corriente, y esa corriente va a inducir una fuerza. Acuérdense que en la clase pasada vimos una que se iba moviendo para el lado. Ahora tenemos una que se va cayendo. Entonces esto va a inducir una fuerza que va a estar dada por la corriente. Esto entonces, tercero, podemos calcular una fuerza magnética que en este caso, como es una varilla, esa fuerza magnética va a ser igual a I por L cruz B. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hago después con eso? Claro, que en este caso, sí, sería tercero entonces y cuarto. Hago la segunda ley de Newton y calculo entonces la sumatoria de fuerza igual a m por a. ¿Por qué? Porque recuerden que la pregunta es calcule la velocidad con la que ella cae, así que tenemos que calcular la aceleración y a partir de eso calculamos la velocidad. ¿Ya? Entonces calculemos la FEM. Vamos a ir viendo hasta dónde alcanzamos y si no, y si no lo terminamos la próxima clase. ¿Qué datos tenemos? Primero, tenemos que la dirección de movimiento es z igual a z en k. ¿Ya? Porque esto se va moviendo hacia abajo por el eje z. ¿Qué más tenemos? Que el campo magnético x xy, entonces el I debería ir hacia afuera, por lo tanto el campo magnético va a ser menos B sub 0 por J, ¿ya? ¿Cierto? Si el Z va para abajo, el X para la derecha, entonces el I va hacia afuera, por lo tanto el campo magnético nos queda como menos J. ¿Y hacia dónde debería ir el diferencial de área? ¿Cuál debería ser nuestro diferencial de área en ese caso? De Z por dx. ¿Y en qué dirección lo vamos a elegir que vaya? Ya, yo quiero hacerlo para afuera, así que para que sea consistente con lo que ya tengo escrito, para que no tengamos problemas. Pero lo podemos elegir para cualquier lado, para adentro o para afuera. Ahora lo vamos a elegir para afuera. Entonces tenemos el campo magnético que va hacia adentro de la hoja y el de área, el vector de área va a ir hacia afuera. ¿Ya? Por lo tanto, para calcular la FEM, lo que tenemos que hacer es calcular el flujo magnético. Y eso va a ser entonces la integral de B punto de A. Y eso sería entonces B punto de A nos quedaría como la integral doble de B sub 0 por dz por dx, y esto con un signo menos aquí. Y, me faltó decir que esto tiene un largo L. Largo L minúscula. Sí. ¿Ya? Entonces, el de x varía entre 0 y L. El de x va a ir entre 0 y L. ¿Y cuáles serían los límites del de z? El de z, que sería lo que describe este eje de aquí, el vertical. ¿Cuánto debería valer? A z. Claro, exactamente, de 0 a z. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el B sub 0 no es nada más que una constante, así que esto de aquí nos queda como menos B sub 0. A ver, de aquí no alcanzan a ver ahí al lado. Esto sería igual a menos B sub 0 por L y por Z, que en este caso el Z va a variar con el tiempo, no es una constante, sino que es una
una posición que varía en el tiempo. Por lo tanto, voy a seguir, voy a decir que esto es el 1, y entonces voy a seguir acá con el 2. Y entonces, por lo tanto, tenemos que la FEM, que era menos de phi a dt, va a ser igual entonces a menos de a dt de p sub 0 por L y por Z, que acuérdense que el Z depende del tiempo. Así que esto de aquí nos va a quedar como menos b sub 0 L por B dt. La velocidad que varía en el tiempo. ¿Ya? Porque en este caso no va a ser una velocidad constante, porque hay fuerzas ahí, así que hay una aceleración, ¿ya? Así que no es constante la velocidad. ¿Por qué? Porque esto de aquí entonces nos queda donde el b dt va a ser igual a dz a dt. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que, esto debería dar positivo. Esto da positivo. Porque eso allá es menos ahí. ¿Ya? Entonces tenemos menos la derivada temporal de esto, que ya es negativo, así que esto nos queda positivo. ¿Ya? Entonces, veamos, resolvamos primero hacia dónde va la corriente. Dijimos que el dA va hacia afuera. Lo primero que tenemos que ver, hacia dónde elegimos nuestro dA. ¿Hacia dónde va la corriente entonces en este caso? Y me gustaría verlos por si acaso, con el dedo hacia afuera. Si el dA, ¿ya? Es que los veo así con el dedo hacia adentro, no, pues tiene que el dedo, el pulgar tiene que ir hacia dónde va el dA. ¿Ya? Sería antihorario. ¿Ya? Sería opuesto a los punteros del reloj. ¿Ya? Entonces sería, en este sentido, por lo tanto, debería ir la corriente inducida, y si se dan cuenta, todo esto tiene sentido. Si uno empieza a ver los cálculos, nosotros podríamos haber elegido el de A hacia afuera, hacia adentro, y nos va a quedar que la FEM, si la elegimos hacia adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Porque aquí está la pregunta que me había hecho usted, si lo elegimos para adentro. Si llegamos a elegir esto como el de A, por ejemplo, lo hubiésemos elegido hacia adentro, esto nos habría dado un menos aquí. ¿Cierto? Entonces, ese menos, acá nos habría dado positivo, nos habría quedado eso positivo. ¿Cierto? Y cuando lo calculamos acá la FEM, nos habría quedado como un signo menos. Tenemos entonces el de A hacia adentro, y tenemos la FEM como signo menos, así que igual sigue siendo en este mismo sentido. ¿Ya? Porque va en el sentido opuesto a la regla de la mano derecha. ¿Ya? ¿Ven? Que sea como sea, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Ah, está ya. No es que lo veía como de lado, entonces no sabía si tenía una pregunta. Ya. Ahora sí. No, pues por eso el de Z a dt es la velocidad. ¿Sí? O sea, le cambié el nombre, podría haberlo puesto aquí como de Z a dt. ¿Ya? Porque el Z cambia, o sea, va cambiando en el tiempo. Entonces, tenemos que la corriente va a ser en ese sentido, y si se dan cuenta, como la corriente va en ese sentido, ¿hacia dónde debería ir la fuerza magnética? Esta que está dada por la fuerza, esta P, aquí arriba. Hacia arriba. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso va a generar entonces, esa fuerza magnética hace que este cuerpo vaya frenándose. Que no vaya, porque si hubiese dado para el otro lado, el cuerpo sería acelerando y la FEM sería más grande y sería, ahí nos vamos a la punta del cerro. ¿Se dan cuenta que todo esto es súper? A mí me encanta esta parte de la materia porque es como todo es consistente, solo, así es consistente consigo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí entonces se va a generar una fuerza magnética que va a ir hacia arriba, y vamos a tener la fuerza de gravedad. Aquí vamos a anotar el tiro, mg. ¿Ya? Entonces esas serían nuestras fuerzas que están actuando en el sistema.
Entonces ya tenemos la primera, la segunda parte, la corriente, ya sabemos que va a ir en ese sentido. Entonces, la corriente va a estar dada por la resistencia en este caso. Voy a borrar esto de aquí, ya sabemos para dónde vamos. A ver si lo alcanzamos a hacer ahora, yo creo que sí. Entonces vamos a tener que la corriente, por la ley de Ohm, ¿qué es lo que debería ser? La FEM partido por R, y esto entonces va a ser como B sub 0, L por B, y esto va a partir por R. ¿Ya? Por lo tanto, lo que habíamos dicho, vamos a tener una fuerza magnética hacia arriba, el peso hacia abajo, así que la fuerza magnética debería ser ¿qué cosa? En este caso vamos a ver que ya sacámonos de los vectores porque ya sabemos que va hacia arriba. Así que ¿cuánto debería valer la fuerza magnética? Debería ser I por L por B. ¿Ya? Por lo tanto nos va a quedar I por B sub 0 al cuadrado, por L al cuadrado, por B, partido por R. ¿Ya? Esa sería la magnitud de esa fuerza. ¿Sí? Perdón, el I está de más. Gracias. El I está de más. ¿Ya? Entonces nos queda que esa es la fuerza magnética y por lo tanto, entonces ahora usando la segunda ley de Newton, si quieren lo podemos escribir esto, F como vector y entonces en este caso iría en el menos K. ¿Ya? Usando la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a tener que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a M por A. Así que nos debería quedar como F más el peso debería ser igual a M por A. ¿Ya? Y eso escrito en forma sin vectores, nos quedaría como menos B sub 0 cuadrado L cuadrado por B partido por R más mg, y eso debería ser igual a M por A. ¿Y qué es lo que llegamos ahí? Vamos a llegar a una ecuación diferencial donde este A lo podemos escribir como dB a dt, y tenemos el B acá, así que nos va a quedar como una cosa de este estilo, dB a dt más B sub 0 B, esto lo voy a escribir al lado para que se note que por R y por B menos mg, y eso va a ser igual a 0. Ya, entonces ahí ustedes pueden ocupar su forma favorita para resolver ecuaciones diferenciales. Por el tiempo voy a saltarme el paso, esa es la solución, pero ustedes pueden ver aquí cómo resolverlo. La idea es que cuando ustedes sustituyen, acuérdense que aquí tienen que tener condiciones iniciales, ¿cierto? Esto parte del reposo, ¿ya? Así que B en t igual a 0 es igual a 0. ¿Y qué otro dato? Eso nomás. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Es que la velocidad, esto aquí entonces resolviendo la ecuación diferencial, ya que no la voy a hacer ahora porque la ecuación diferencial, ¿sí? El dB, sí, tiene razón. Gracias. M. O bueno, podemos eliminar este M y nos queda aquí, M. Ya, ahí. Como lo mismo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Es que la ecuación diferencial sería M por R por G partido por B sub 0 cuadrado por L al cuadrado por 1 menos E elevado a menos B cuadrado L cuadrado partido por M por R y por T. Entonces, si se dan cuenta, cuando el tiempo es 0, esto de aquí nos da un 1, así que 1 menos 1, eso es 0, ¿ya?
Veamos qué es lo que pasa con este problema. Y cuando el tiempo es infinito, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando el tiempo es infinito. ¿Ah? Esto se hace cero, y esto entonces nos queda como una velocidad terminal. ¿Recuerdan? Sí, 200, velocidad terminal. Lo mismo, se aparece en todos lados. Esto es una velocidad terminal. Es decir, la barra parte del reposo, empieza a adquirir una cierta velocidad hasta que llega a una velocidad que ya no sube más y que va a mantenerse ahí. Llega a una velocidad terminal. ¿Ya? Es como, esto es el equivalente al caso de un cuerpo, de un paracaidista, por ejemplo, que se tira a un avión, después de un cierto tiempo con la resistencia del aire, llega entonces a una velocidad terminal. No puede pasar de más allá de esa velocidad. Y es lo mismo que pasa aquí con esta fuerza magnética, en ese caso la resistencia del aire, y es lo mismo concepto. ¿Ya? Súper. Justo alcanzamos a terminarlo. Así que la próxima clase... todo esto yo todavía no sé si la voy a tener que hacer online o no, el lunes. Les voy a conversar, o sea, les voy a escribir ahí. A ustedes les digo los que están presenciales. Les voy a escribir un mensaje por el aula, así que tengo que hacerla online. ¿Ya? Pero la próxima clase vamos a revisar problemas entonces del certamen, porque ya es la última clase que tenemos antes del certamen. ¿Ya? Ya, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien, gracias por asistir, por la atención. Muchas gracias, profe. Cuídese, nos vemos el lunes.